En los fenómenos paranormales, los investigadores pueden llegar a toparse con casos muy extraños que les resulta difícil de clasificar. Gray Barker fue un escritor e investigador de ovnis y fenómenos paranormales en Estados Unidos. Fue uno de los primeros investigadores del caso del monstruo de Flatwoods y además dio grandes aportes en la ufología, siendo el primer escritor en investigar y describir a los hombres de negro en su libro Ellos sabían demasiado sobre platillos voladores, publicado en 1956. También escribió un libro llamado The Silver Bridge en 1970, donde exponía la relación de este terrible incidente de la caída de un puente en Point Pleasant con el críptido conocido como Mothman, el hombre polilla. Tuvo además un boletín mensual llamado Gray Barker's Newsletter, y es justamente allí, en marzo de 1976, donde Barker daría a conocer una siniestra historia sobre un ser de origen desconocido que llamaría el hombre vegetal. El hombre vegetal es descrito como un ser humanoide del tamaño de un niño de 8 años, pero también a veces como un adulto de más de 2 metros. Su cuerpo de lejos da la apariencia de un ser humano vestido de manera extraña, pero al verlo de cerca, su piel tiene la textura similar a una planta de color verde. Es muy delgado, con ojos alargados de color entre amarillo y rojo, orejas puntiagudas, brazos largos, cuyas manos tienen dedos que terminan en punta y poseen ventosas, las cuales usaría para alimentarse de sangre humana. Se dice que tiene la habilidad de comunicarse telepáticamente, además de ser muy rápido. Se asocia su origen con el fenómeno extraterrestre, aunque otros creen que es más una especie de críptido, entrando incluso en la clasificación de la criptobotánica. Gray Barker recibió en los años 70 una increíble historia por parte de un hombre llamado Jennings H. Frederick, quien era un aficionado a los cohetes y quien aseguraba que su madre y él habían tenido experiencias por separado con una siniestra entidad que él llamó el hombre vegetal. La historia que correspondía a la madre, cuyo nombre era Eva Frederick, decía que una tarde a principios del año 1968, ella se encontraba en el patio de su casa. Vio entonces a un niño que estaba agachado en un pastizal que limitaba con el bosque frente a su vivienda. La mujer se sintió intrigada de ver qué hacía un niño solo en aquel lugar tan apartado y notó que éste recogía pasto y tierra para introducirlo a una especie de bolsa. Al percatarse de la presencia de la mujer, aquel niño se levantó, revelando su verdadera apariencia. Era un humanoide con características de planta, el cual salió corriendo hacia un objeto aplanado que estaba estacionado a unos cuantos metros y que la mujer no había visto hasta ese momento. Aterrorizada, ella fue testigo de cómo el ser se introducía en este disco y salía volando a una velocidad sorprendente. Meses más tarde, en julio de 1968, Jennings Frederick estaba realizando una cacería de marmotas en un bosque de Fairmont, en Virginia Occidental. Se adentró en la profundidad del lugar cuando sintió una presencia extraña y seguido, una estridente voz que él describía como si fuera una grabación acelerada. Aquella voz parecía provenir de su propia mente y repetía las siguientes palabras: no debes temerme, deseo comunicarme, vengo como amigo, sabemos de todos ustedes, vengo en paz, deseo asistencia médica, necesito tu ayuda. Pese a que el mensaje no era hostil, Jennings Frederick comenzó a sentirse inseguro, incluso acechado por algo que no podía ver. De repente, sintió que su brazo se había enredado entre un montón de vegetación y trató de liberarse, pero no pudo. Entonces,
se dio cuenta que aquello que pensó eran ramas de arbustos se trataba realmente de una mano de 3 dedos. Cada uno de ellos medía casi 17 centímetros, pero lo peor es que la punta de estos dedos eran puntiagudos y finos como una aguja, sin contar que tenían múltiples ventosas que ya se habían adherido a su piel y eran la causa de que no pudiera liberarse. Sintió entonces cómo estas ventosas comenzaban a succionar su piel. No pasó mucho tiempo para que el hombre se diera cuenta de lo que estaba ocurriendo realmente. Le estaban sacando una gran cantidad de sangre de su cuerpo y sentía un gran dolor en el brazo. Jennings levantó entonces un poco más la mirada, posándola sobre un largo brazo que se unía a un cuerpo delgado de 2 metros de altura y de color verdoso, que él describió como el tallo de una planta enorme y desgarbada, que terminaba en lo que parecía una cabeza de rasgos semihumanos, orejas puntiagudas y con 2 ojos amarillos que lentamente comenzaron a tornarse de color rojo. El hombre asegura que tras ver a la criatura a los ojos, se sintió mareado y con mucho sueño. Además, el dolor de su brazo se detuvo, pese a que el ser continuaba sacándole sangre. Todo el encuentro duró aproximadamente 1 minuto, cuando la mano de la criatura soltó el brazo de Jennings. Este quedó escurriendo sangre. La criatura entonces salió corriendo en dirección a la colina y comenzó a dar grandes saltos de casi 7 metros hasta desaparecer al otro lado. En este caso, Frederick no vio ningún ovni, pero sí recuerda que una vez la criatura desapareció detrás de la colina, a los pocos segundos escuchó un fuerte estruendo, como si algo hubiese despegado. Muchos han dicho que la historia del hombre vegetal fue un invento de Gray Barker para ganar dinero en su boletín, y muchos incluso resaltan su sentido del humor, señalando que la historia de este ser era solo una broma. Sin embargo, la trayectoria de Barker destacaba que siempre investigaba con seriedad este tipo de casos paranormales, como lo fue el monstruo de Flatwoods o las apariciones de Mothman, el hombre polilla. La historia de Jennings Frederick insinuaba que el hombre vegetal sería un ser de origen extraterrestre, con una apariencia muy similar a una planta. Pero ¿podría existir realmente un ser de estas características? Al menos en la Tierra, tenemos muchos animales con camuflaje especializado que asemejan a plantas. Uno de los más conocidos es, por ejemplo, el insecto palo gigante, de nombre científico Phobaeticus serratipes. Este insecto puede llegar a medir hasta 55 centímetros de largo y pasa fácilmente desapercibido camuflándose como una rama de un árbol. Pero no solo los insectos tienen estas especializaciones, también algunos reptiles, como el gecko cola de hoja, de nombre científico Uroplatus fantasticus. Este animal puede medir unos 15 centímetros y su cuerpo se puede confundir con la corteza de un árbol, y su cola tiene la forma de una hoja seca. Las aves, por ejemplo, también tienen este tipo de camuflaje. El Nyctivio urutau, de nombre científico Nyctivius griseus, mide unos 34 centímetros de largo y se camufla en troncos secos pareciendo parte de ellos y permaneciendo por largos periodos de tiempo completamente quieto. Tal vez en algún lugar del universo, en un planeta habitable, alguna criatura evolucionó manteniendo ciertas características de camuflaje, similar a plantas y tallos, dando como resultado a un ser similar al del caso del hombre vegetal de Virginia. Actualmente esta historia se ha convertido en parte del folclore de esta región de Estados Unidos, incluso celebrándose un día especial el segundo sábado del mes de julio, en honor al avistamiento de Jennings Frederick. Hasta el momento, no se tiene ningún reporte similar al del hombre vegetal,
y su historia aún sigue estando entre el limbo de la ufología, la criptozoología y la criptobotánica.